Buenas tardes, Día Político por TSI. Poco a poco se está conformando la Junta Nominadora que tendrá la obligación constitucional de mandar una nómina no menor de 45 postulantes al Congreso Nacional de la República para escoger la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya lo establece el artículo constitucional 311, quienes integrarán esta Junta Nominadora, y ya hay representantes. Por ejemplo, en la sociedad civil, en su asamblea, ya se establecieron los nombres de quienes van a estar presentes en esta Junta Nominadora. El abogado Tomás Andino y tengo entendido que la abogada Marta Dubón, de la sociedad civil. Por parte del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, estará la abogada Blanca Izaguirre y estará el abogado Rolando Arturo Milla. Y se menciona en el caso del COEP, aún no tiene su asamblea, que podría representarlos como delegada propietaria la abogada Gabriela Castellanos, actual directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Mañana sábado también escoge el Colegio de Abogados sus representantes ante Junta Nominadora. Tengo dos distinguidos invitados, el sociólogo y analista, licenciado Pablo Carías. Es un gusto tenerlo aquí en Día Político. ¿Cómo está, licenciado Carías? Y también saludo al abogado Tomás Andino, que es el representante que tendrá sociedad civil en Junta Nominadora. Comienzo con usted, abogado Tomás Andino. Esta gran responsabilidad, los ojos de Honduras y del mundo estarán puestos en ustedes, en escoger las personas idóneas para magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes. Yo soy el delegado suplente y la compañera propietaria es la compañera Marta Dubón. Sí. La obligación que tienen ustedes es sin duda alguna importante porque van a estar puestos los ojos de Honduras y del mundo en ustedes como Junta Nominadora. Así es, sabemos de la responsabilidad y sabemos de la importancia que tiene el proceso porque, bueno, Honduras no puede darse el lujo de tener nuevamente otros 7 años de una Corte Suprema de Justicia como la que tuvimos recientemente y la anterior, porque, bueno, dejó no solo mucho que desear, sino realmente el modelo de un tipo de corte que no queremos. Una corte títere de un gobierno, en el caso anterior, dictatorial, que pues dejó una estela de injusticias, una estela de decisiones terribles para la institucionalidad democrática del país, empezando por la reelección presidencial y bajando de ahí hacia abajo para los temas, digamos, que afectan a los campesinos, a los obreros, a las personas, al común pues, de las personas. Porque el tema de la Corte Suprema es un tema para toda la ciudadanía, que nos afecta a todos, no solamente a las organizaciones. Ahora, puedo creer y puede creer Honduras, tanto en usted como en la señora Marta Dubón, que van a ser propulsores de una corte que no esté apegada a un partido político. Y mencionemos el partido que está en el poder en estos momentos. Ustedes le garantizan que su trabajo va a ser buscar las personas más idóneas. Mire, nosotros lo que garantizamos es que vamos a hacer todas nuestras capacidades van a estar colocadas en hacer una selección de los mejores candidatos y candidatas en base a ley, es decir, en base a los criterios que están establecidos ya en la ley de nominaciones, ¿verdad? La ley de proposición a magistrados de la Corte, tal como está pues, escrito en la ley. En base a eso, cualquier candidato o candidata que surja, que entre, ya de cualquier partido político que sea de gobierno o no sea de gobierno, nosotros vamos a aplicar la regla estricta de lo que establece en los criterios de la matriz de evaluación que ahí está establecida en la ley. Y ahí hay diversidad de criterios, tanto de los profesionales como los éticos políticos. Entonces, en eso no tenga duda, nosotros vamos a aplicar eso. Ahora, estamos hablando de la representación de la sociedad civil, que somos uno de los 7, entre los 7. Correcto. De ahí no garantizo qué es lo que va a quedar, porque eso es algo, como es un ente colegiado, entonces el resultado es el resultado de la suma de todas las opiniones, las calificaciones más bien de los diferentes miembros de la Junta Nominadora. Vea la responsabilidad que le viene a esta Junta Nominadora.
Y a estas 7 organizaciones que la van a conformar, licenciado Pablo Carías, muy sensatos deben ser, muy investigativos de los postulantes a magistrados y sobre todo apegarse a una matriz que fue aprobada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que el proceso sea transparente. Sí, bueno, realmente yo no soy tan optimista en este proceso de constitución o de elección de la Corte Suprema de Justicia. He venido sosteniendo por mucho tiempo que el sistema político hondureño está en una situación de cuidados intensivos, de crisis, ¿no? Y es poco probable que de un sistema en crisis, de un sistema político en crisis, pueda salir, digamos, una institucionalidad que genere algunas expectativas favorables para el pueblo hondureño. Sin embargo, hay que decir que el sistema político esté en crisis no quiere decir que no se pueda recomponer con la participación de diferentes entes sociales y políticos de la sociedad hondureña, de todos la sociedad civil, ¿no? Sí. Puede ser muy significativo. Veamos, me generó algunas expectativas positivas cuando el Ejecutivo elaboró una propuesta para ser discutida en el Congreso. Me parece que aquella propuesta era una propuesta constituida, elaborada, con mucha sabiduría y que ponía candados a la espontaneidad y a los intereses particulares de los líderes políticos. Pero luego esa propuesta del Ejecutivo en el Congreso Nacional de la República fue deturpada, sobre todo el artículo 15 que señalaba las limitaciones y las prohibiciones para aquellas personas que no podían tener acceso a ocupar puestos en la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a ministros, a parientes cercanos de los ministros. Pero como todos sabemos, esa ley fue cercenada en el Congreso. Y después eso quedó así, con una gran interrogante. Y a mí me parece que eso era el nervio, digamos, era el músculo de esta propuesta, de esta normativa. Luego también desde el Congreso de la República empezó toda una campaña para desnaturalizar el papel de la Junta. Porque como quiera que sea, la constitución de la Junta ya expresaba esas debilidades del sistema político hondureño. La misma constitución de la Junta era una especie de expresión de la vergüenza de los políticos que no habían sido capaces de crear una institucionalidad que fortaleciera la democracia. Y ellos mismos, a partir de eso, desde el Congreso y desde el partido gobernante, empezó a deslegitimar el trabajo de la comisión nominadora, lo cual estaba resultando muy sospechoso, porque al descalificarla, como que se estaban abriendo espacios para buscar otro tipo de alternativas donde fuera el Congreso directamente. Perfecto. Es decir, sí, yo creo que del Congreso es donde han salido todas las dudas y las sospechas sí. Alrededor de que tengamos una Corte Suprema con dientes, digamos, con capacidad. Y esa sospecha, pues, lo que ha abierto es una gran interrogante. Si realmente vamos a tener una Corte Suprema que sea viable y que responda a los intereses. Yo no dudo de Tomás, por ejemplo, y de su compañera. Lo mismo me ha agradado mucho que el COED haya anunciado la posibilidad de que la presidenta del CNA esté por el COED en esta junta nominadora. Una mujer que ha venido luchando por la transparencia y en contra de la corrupción. Yo no dudo eso. Lo que pasa es que la comisión nominadora por sí sola tiene limitaciones. Aun cuando hiciese una escogencia,
adecuada, correcta, como es lo que esperamos, al final son los diputados los que dentro de esos 45 van a ponerse de acuerdo. Sí. Y uno no sabe si realmente los políticos a último momento, porque tenemos políticos que son jugadores de último minuto, que a último minuto nos meten a veces goles, ¿verdad? Se pongan de acuerdo y dentro de esos 45 escojan aquellos que sean más susceptibles, más proclives a responder a los intereses de los que son dueños de los partidos políticos. Y esa es la preocupación que yo tengo. Yo no sé si Tomás nos pudiera aclarar si realmente los requisitos o la matriz que elaboraron genera todavía espacios y da espacios para que los que en este momento y en el pasado fueron ministros pudieran ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. Porque si eso no se va a evitar, pues para empezar ya sabríamos quién va a ser la presidenta. Y eso es una fatalidad, es una barbaridad que de antemano, dada a la experiencia histórica con nuestros líderes políticos, nosotros ya podamos decir quiénes tienen las mejores posibilidades de ocupar un puesto en este órgano tan importante dentro del Estado. Perfecto. Voy a la pausa y le contesta el licenciado Tomás Andino a usted después de la primera pausa. Licenciado Tomás Andino, la pregunta que le formuló el sociólogo Pablo Carías, por favor. Bueno, sobre la opinión del compañero Carías, yo en términos generales coincido que hay un sistema no solo judicial, sino también estatal en estado crítico, en una situación calamitosa. Es un gran reto general del país reparar eso. Ahora, sobre el tema del sistema de justicia en particular, aún estando de acuerdo con la opinión del compañero Pablo de que las cosas se pudieran haber hecho mejor en el Congreso Nacional, yo creo que está dándose una oportunidad en este momento que debe aprovecharse. El sistema de elección no es igual que en el pasado. Anteriormente el sistema facilitaba, la ley anterior de la Junta Nominadora facilitaba de que los sectores de interés, ya sea políticos, empresariales, etcétera, pudieran simplemente introducir sus candidatos sin mayor problema, y estos pasaban con el voto mayoritario de los miembros de la Junta Nominadora, que se aseguraron en aquel momento de que la mayoría fueran integrados por personas afines al partido de gobierno. Y sin embargo, ahora el sistema es diferente. La Junta Nominadora no propone candidatos, que era la vía por donde se colaban muchos, miembros que les interesaba que quedaran, sino que la Junta Nominadora solo califica a los candidatos. Los que se proponen son autopropuestos, lo que significa que va a haber una mayor cantidad de personas que no son afines necesariamente a los sectores de interés, porque está abierta la convocatoria para que pues centenares o miles de abogados, que hay 16,000 en este país, puedan postularse, y que entre esos habrá muchas más posibilidades de que queden personas honorables y personas que tienen, digamos, una conducta sin tacha en su profesión. Ese es un primer punto, o sea, el hecho de que la Junta Nominadora no proponga. Segundo punto es que los miembros de la Junta Nominadora no vamos a votar por escoger a uno u otro candidato, sino que lo cual le facilitaba, digamos, a través de una votación mecánica antes que el candidato que tenía la mayoría, el favor de la mayoría del partido que estaba en esa junta, le facilitaba pues el ingreso directo a la lista. Ahora no, ahora
se va a aplicar una rigurosa matriz de evaluación que tiene que ser justificada eh, después, posteriormente, en el informe que rinda la Junta Nominadora, tiene que justificar técnicamente por qué calificó de tal puntaje a los que entraron a la lista y tiene que justificar por qué no entraron, por qué calificaron de tal manera los que no entraran a la lista. Y eso significa pues que habrá mayores posibilidades de impugnar a personas que no merecen estar ahí por X y razón, dado que se considere por parte de la sociedad que hay una injusta calificación a todos. O sea, el proceso es más transparente en ese sentido. Y por otro lado, otro cambio importante es que la selección de los miembros de la Junta Nominadora se ve favorecido por un contexto político diferente. No estamos ahora en medio de una narcodictadura que nos oprimió durante 12 años, impuso todo y a la cual le tenían temor muchos organismos, instituciones y funcionarios de muchas de las instituciones, incluidas las que son parte de la Junta Nominadora. Esa narcodictadura, digamos que terminó una etapa de ese periodo, pero ahora tenemos un momento político diferente. Hay una apertura democrática que facilita que ahora, por ejemplo, por decir algo, la Asamblea de Sociedad Civil del día de ayer fuera una asamblea democrática. No se fue a imponer delegados y las organizaciones que tradicionalmente venían hablando a nombre de la sociedad civil ya no tienen esa misma potestad. Se tuvieron que someter a reglas como cualquier otra y lo mismo esperamos que ocurra en las centrales obreras, en los colegios de abogados, etcétera. O sea que las condiciones técnicas, las condiciones políticas han cambiado y creo que hay mayores oportunidades de tener éxito. Bien, yo voy a la segunda pausa, pero cuando regrese le voy a preguntar a usted y desde ya le lanzo la inquietud, licenciado Pablo Carías, ¿por dónde debe comenzar a generar confianza, credibilidad y aceptación en su trabajo Junta Nominadora? Después de la pausa me contesta, por favor. Bien, licenciado Pablo Carías, a la inquietud que le formulé antes de irme a la pausa, por favor. Sí, bueno, así rápidamente sí coincido con Tomás en el sentido de que obviamente vamos a tener una corte, si es que todo el proceso se da como está previsto, mejor que la que teníamos, porque es que la corte que tenemos actualmente y que por muchos años ha estado ejerciendo el papel de ser los que ejecutan las políticas en términos jurídicos, eso ha sido un desastre. Esto pues ha comprometido y ha hipotecado nuestra propia condición de Estado soberano incluso. Es decir, ya casi peor sería el fondo. Sí. Pero bueno, yo en este caso, con respecto a su pregunta, Matute, yo diría que lo que tiene que hacer el Congreso, me parece que lo primero que tiene que hacer, lo que debe hacer ahora, en medio y después, es respetar la propia normativa que ellos aprobaron en el Congreso, la ley donde se constituyó la comisión nominadora. Y ya no seguir con esas campañas de desestabilización, de deslegitimación, y todo lo contrario, lo que debe generar es confianza, es seguridad, es mantener la autonomía en el campo de la competencia de la comisión y que ésta pueda realizar su trabajo, sencillamente, sea cual sea el resultado. Porque el problema es que en aras de creer que se tiene la razón, las cosas se puedan estar cambiando o se puedan modificar. Creo que en esto, en la dirección del Estado en general, hay que tener la suficiente tolerancia y la paciencia. Que las cosas no avanzan, no tanto porque uno quiera, sino porque haya determinadas condiciones que lo permitan. Entonces, lo que el Congreso tendrá que hacer es generar
los consensos Claro. para que todo se desarrolle conforme a la norma y evitar, como lo dijo el presidente en algún momento, aunque yo ahora tengo algunas dudas del presidente del Congreso, por algunas cosas que dijo antes y ahora está diciendo lo contrario, evitar en lo posible, hasta donde sea posible, que la Corte al final, a pesar de esa lista de los 45, salga de un acuerdo entre los políticos. Porque si se va a generar consenso a partir de la distribución, fíjense que podíamos tener los 45 mejores, pero cuando la Corte sale como resultado de un reparto, en definitiva, el magistrado va a reaccionar y va a responder en función de ese acuerdo. Y ahí es donde la justicia, la administración de la justicia empieza a torcerse. Creo que cualquier intento de distribución, de reparto, de arreglo, me parece que torcería el camino. Sí. Confundiría el camino. Y cuando los caminos son equivocados, obviamente al final, al destino final no se llega. Correcto. Por muy bueno que sea. Correcto. Bien, el tiempo se nos ha ido aquí en el programa Día Político. Gracias, licenciado Tomás Andino. 15 segundos para que se despida, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Decirles que no es que las cosas son perfectas, pienso que me lo dije, es una oportunidad nada más, puede resultar mal también, pero estamos ahí con ojo crítico y toda la ciudadanía debemos estar con ojo crítico a este proceso para que no se nos burle una vez más los anhelos pues, de tener un sistema de justicia realmente justo. 15 segundos, licenciado Carías. No, lo mismo, yo creo que esa es una aspiración ciudadana, un ideal de todos los que componemos esta sociedad, este país, que haya un alivio, que haya una mejoría, porque, como lo han dicho varios, ya este país no da para más. Bueno. Y generar una esperanza, generar un espacio donde podamos transitar en desarrollo, en progreso y en tranquilidad, ya es bastante. Gracias, muy amable por haber participado aquí en el programa Día Político. A usted, amigo y amiga, que pase una feliz noche.